Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Juan Moreno Blanco, autor del libro Novela histórica colombiana e historiografía teleológica a finales del siglo XX. Profesor, ¿qué define a la novela histórica como subgénero? No hay una única acepción del género novela histórica. Quienes no creen en esa manera de definir dicen toda novela es histórica, porque todo lo que digo en el presente, cuando ya he terminado de decirlo, es pasado. Bien, quiere decir que estamos en un terreno bastante problemático. Lo que estamos haciendo cuando hablamos de novela histórica es continuar una terminología que nació en el siglo XIX para definir aquella novela que el romanticismo europeo, sobre todo los ingleses y los alemanes, crearon para narrar el pasado nacional, porque siempre se trataba de eso, ¿no? Estábamos en el momento de la consolidación de las naciones y la novela histórica tenía como propósito consolidar ese proyecto de nación, ese presente del proyecto de nación, evocando un pasado ligado a esa nación en construcción o ya construida que le daba forma, la justificaba, le daba sentido y sobre todo le daba porvenir, le daba identidad. Nació la novela histórica dentro del marco del romanticismo. Y podemos decir que en el XIX tenemos el género de novela histórica que, como ha sucedido con mucha frecuencia para nuestra literatura latinoamericana, se extendió a nuestro continente, a nuestra lengua, y en nuestro continente se extendió esa manera de concebir ese género hasta, digamos, la primera mitad del siglo XX. Lo singular para nuestro continente es que en nuestro continente, como ha sucedido con muchas cosas que han venido de Europa en la literatura, en nuestro continente los escritores van a tomar ese subgénero y lo van a revolucionar. Ese narrar el pasado a través de la novela en nuestro continente va a ser una estrategia estética, política, narrativa, que ya no es conforme con lo que podríamos llamar, que viene del modelo europeo, la novela histórica tradicional. Para más comodidad, los críticos han llamado a eso la nueva novela histórica. Nuestros escritores habrían transformado de tal manera el género que venía de Europa que ya no se puede llamar de la misma manera y por eso tenemos que llamarlo nueva novela histórica. En América Latina fueron muchos los escritores que empezaron a narrar la historia descreyendo de la manera como tradicionalmente se había contado la historia, sobre todo porque en América Latina la historia siempre ha sido contada por las élites y con un artefacto narrativo que está orientado ideológicamente para defender los proyectos de las élites nacionales. Los escritores latinoamericanos, y digo América Latina porque es un fenómeno general de todos los países latinoamericanos, han tomado sus distancias y han decidido novelar el pasado, narrar el pasado, transgrediendo una convencionalidad de las élites que construyeron una idea de pasado que justificaba su presente, pero sobre todo justificaba su futuro. Por eso este libro se llama Historiografía teleológica. La historiografía de América Latina ha sido una historiografía teleológica porque nació en el XIX para justificar los proyectos de nación y para, digamos, darle justificación a un continuismo político en el proyecto nacional de Estado-Nación de las élites que han gobernado nuestros países. Los escritores, muy conscientes de eso, han decidido narrar el pasado, pero cambiando las reglas del juego. Por ejemplo, narrar experiencias históricas de sujetos históricos y culturales sobre los cuales la historiografía oficial prácticamente no ha hecho o dicho nada. La primera figura que vendría ya, digamos, convocada por la narrativa de los novelistas sería la figura y el sujeto social que ha sido más subordinado, más olvidado, más ignorado, más borrado, que es la mujer. Uno de los capítulos de mi libro trata de eso. Se ha representado a la mujer siempre en un estatus de subordinados. Y doy el caso de un novelista venezolano que se llama Denzel Romero,
que escribe una novela sobre Manuelita Sáenz. Creo que ese es un ejemplo de cómo es posible narrar al sujeto mujer en el pasado nacional, entre comillas, dándole otro rol, dándole otra significación y subvirtiendo la manera como generalmente se le ha visto como ser subalterno de una narrativa que, hay que decirlo, ha sido una narrativa masculina. ¿Cómo se ha construido o cómo se ha representado usualmente la novela histórica en Colombia? ¿Cómo se ha construido entonces normalmente? Normalmente se ha construido confirmando los archivos escritos. Los archivos escritos están constituidos por ejemplo, la Crónica de Indias, que nos da cuenta de la época de conquista y de la colonia, y la historia republicana, la historia que ha sido escrita por los prohombres que fundaron la nación y que empieza a ser escrita en el siglo XIX. Bien, en esa historia hay centros urbanos principales y sobre todo la fuente de todo saber es aquello que queda escrito. ¿Quién escribía? Pues los conquistadores, los colonizadores. Es decir, que hay un punto de vista desde el zócalo de lo letrado con relación a lo otro. ¿Y qué es lo otro? Pues lo otro es el universo americano. Lo otro que tiene oralidad, que tiene cultura, que tiene historia, que tiene vida, que tiene duración, que tiene cultura, que es humano, simplemente humano, pero que no accede a la escritura. Esa complejidad cultural de la oralidad difícilmente accederá a la escritura. Me parece que lo que caracteriza a la anterior novela histórica es que en ella se vuelve a tener un punto de vista que repite el punto de vista de la visión histórica de lo colonial y lo republicano, el punto de vista letrado, que por supuesto ignora lo otro. Es un punto de vista centralista, centrípeto, excluyente, racista y sobre todo en una lengua que se pretende ser una lengua pura, el español. Es decir, es una lengua y una narrativa que le da la espalda a la complejidad de lo americano. Un ejemplo de eso es una novela escrita en 1939 por el intelectual Germán Arciniegas, que fue ministro de Educación. Es una novela donde nos narra la llegada de los conquistadores a las costas del Caribe, de lo que hoy es Colombia, y su entrada al centro del país, siguiendo la cuenca del Magdalena. Y bueno, nos narra una crónica donde los españoles son el centro. Pero ya, y aparecen indios flecheros cuando los españoles pasan por ahí. Cuando los españoles ya están entrando, ya no hay indios flecheros. Y curiosamente, cuando los españoles llegan al altiplano, encuentran un clima más agradable, más confortable para sus proyectos, y los amerindios que encuentran ahí, los encuentran bastante civilizados, son alfareros. Hay un proyecto, en esa narrativa hay un proyecto confirmador. Sí, curiosamente, los amerindios de las zonas calientes son flecheros, indios flecheros, pero los del altiplano son alfareros, tienen arte, tienen ciencia, son considerados como, entre comillas, mejores. ¿Qué hace Germán Arciniegas? Continuar la narrativa de la oficialidad de la historia. Monitoreo del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña del Neotrópico. Métodos y estudios de caso. Autores Enrique Javier Peña Salamanca, Alba Marina Torres González y Orlando Zúñiga Escobar. En el presente libro se describen los principales métodos para el estudio y monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña y presenta algunos protocolos para el estudio del almacenamiento de carbono en vegetación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
¿Cuáles son esas novelas que toma como objeto de estudio? Hay muchas novelas de la nueva novela histórica en la literatura colombiana, muchas. Yo simplemente tomo aquellas que me permiten a mí tratar de hacer una propuesta interpretativa. La primera novela que me parece a mí ineludiblemente marca el tono es Cien años de soledad. Cien años de soledad es una narrativa de lo que es Colombia, esa entidad colombiana. Es una narrativa que ya no se hace desde el centro de las élites. El universo que nos despliega la novela Cien años de soledad es un universo que no es el universo pensado desde el altiplano. Es un universo de la complejidad cultural de ese conglomerado de heterogeneidades que es Colombia. Colombia es una diversidad de duraciones históricas, una diversidad de sujetos culturales, una diversidad de experiencias sociales. Cien años de soledad nos da una muestra de una narrativa que concibe la narración del devenir histórico donde las élites están en crisis. Los Buendía son los representantes de lo criollo que se caracteriza sobre todo por dar la espalda a lo que es evidente. El criollo quiere ser europeo, se ve como europeo, el criollo se ve en el espejo como blanco. El criollo quiere hacer en los estados-naciones latinoamericanos una reproducción de los estados-naciones europeos. El criollo traiciona. Es un poco los Buendía. Los Buendía olvidan. Los hijos de los Buendía aprendieron la lengua de los indios primero que la lengua de los padres. La olvidaron. Los aldeanos de Macondo tienen un origen cultural e histórico que es la Guajira. Los Buendía lo olvidaron. Las grandes apuestas de los Buendía son hacia el altiplano. Me parece pues que Cien años de soledad es una muestra de una narrativa que rompe el tiempo único de la historia teleológica oficial, porque nos presenta un universo de complejidades, de otras posibilidades históricas, de otras culturas, de otras realidades y sobre todo que no viene a confirmar el proyecto de Estado de Nación que fue construido en Colombia en el 19 y que desde la Constitución del 886 se daba, digamos, una especie de cartografía de la nación, una nación que es católica, donde la lengua es el español y ya, punto. Es decir, una cartografía excluyente de la nación. Solamente hasta el 91 pudimos transformar esa cartografía de la nación, pero a mí me parece que una novela como Cien años de soledad ya es, en el plano de lo literario y lo cultural, es una forma de ver la realidad colombiana desde otro punto de vista. Es pues entonces para mí el punto de inicio de una crisis de esa narrativa oficialista o exclusivista de nuestro pasado histórico. Yo cito sobre todo tres novelas que a mi entender son las más importantes para considerar cómo la novela histórica es un desafío a la historia oficial. Primero, en 1970, la novela Los cortejos del diablo, del cartagenero Germán Espinosa. En 1982-83, no estoy seguro, la novela Chango el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella, que es una escenificación en la historia de nuestro continente de lo afroamericano. Esa novela comienza en el espacio-tiempo de los barcos que traía a la diáspora africana. Eso ya es una manera de concebir la historia de una manera diferente a como la concibieron los, digamos, narradores de la historia de la élite colombiana, porque para ellos el punto cero de nuestro comienzo histórico es Cristóbal Colón. No, en la narrativa de esta novela Chango el Gran Putas, tenemos que parte de nuestra historia es la llegada de esa diáspora de lo afroamericano, ¿no?, a nuestro continente, que es constitutivo de nuestra historia. Y otra novela que yo cito y trato de incluir en esta propuesta interpretativa es la novela El Gran Jaguar, de un escritor que se llama Bernardo Valderrama Andrade, que al igual que lo hace Zapata Olivella, sitúa la historia en un momento diferente a como siempre ha sido situado el inicio de nuestra historia, antes de la llegada de los europeos.
Se trata de la intriga narrativa que pone en conflicto a los amerindios que pueblan la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen que vivir una guerra contra unos invasores. Después de que han ganado esa guerra contra esos invasores, el chamán anuncia que vendrá otra invasión. Es así que es la de los europeos, que empieza con Cristóbal Colón. Es decir que en esta novela Gran Jaguar tenemos un elemento de la historia que es principalísimo, lo amerindio. Creo pues que presentar dentro del tejido de la narrativa, de lo histórico que es nuestro pasado constitutivo, aunque sea a través del lenguaje de la ficción novelesca, nos pone a pensar en la problematicidad de la historia. Es decir, la memoria siempre ha sido una memoria selectiva, sobre todo la memoria oficial. Los novelistas colombianos están desafiando esa memoria oficial. La novela de Germán Espinosa me parece una novela importantísima porque en esa novela hay un contrapunteo entre Cartagena. Cartagena era, digamos, el punto más fuerte de la colonización en la época colonial, y Tolú. Tolú representa lo otro radicalmente de las instituciones españolas. El obispo y el inquisidor están en Cartagena. Pues bien, esas fuerzas desatadas desde Tolú derrotan a las fuerzas españolas, e incluso el inquisidor es integrado a la brujería que viene desde Tolú. Son metáforas, pero Germán Espinosa nos está presentando en esa novela una historia otra donde lo español no es tan constitutivo, no es tan central como lo quisieron o lo creyeron las élites que formaron nuestro proyecto de nación y que nos hicieron creer que éramos una nación católica consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, que hablábamos español y que nuestra herencia era lo español y éramos continuadores, y que sobre todo en Bogotá se hablaba el mejor español del mundo, el mito de la Atenas suramericana. Esas élites nos echaron ese cuento. Los narradores que hacen nueva novela histórica en Colombia están desafiando ese cuento. Finalmente, ¿qué podemos concluir con esta investigación? Yo le digo a mis estudiantes, no pueden ustedes entender la literatura colombiana del siglo XXI si no comprenden lo que pasó en el siglo XX. Es eso, ¿no? El asunto de problematizar lo que pasó con el subgénero nueva novela histórica en el siglo XX, comprender las encrucijadas de donde vienen esas novelas para comprender las novelas históricas que están siendo publicadas hoy y que empezaron a ser publicadas en el siglo XXI. Creo que yo lo que hago ahí es proponer un marco comprensivo para el estudio del subgénero de novela histórica. Currículo alternativo en Ciencias Naturales para la educación básica en instituciones educativas del Distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy bogotano, estudié pregrado en Lingüística y Literatura en la Universidad de Bogotá, en la Universidad Distrital. Y mi formación posterior, todos los posgrados que tengo, los hice en Francia. Entre otras cosas, la última parte de mi formación fue financiada por la Universidad del Valle. Soy doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos.
Y soy profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la Facultad de Humanidades. En mi formación de pregrado yo tenía dos, aperturas en cuanto a disciplinas. Estudié lingüística y estudié literatura. Aunque la lingüística me interesa y me sigue interesando, muy temprano mi preferencia fue por la literatura y ahí nació, digamos, el interés de, primero, estudiar literatura francesa. Por eso fui a estudiar a Francia. Estudié inicialmente literatura francesa, luego volví a Colombia a trabajar, luego volví a Francia. He tenido diferentes periodos cambiando de país. Y así me convencí de que realmente lo que me interesaba a mí no era la literatura francesa, sino la literatura colombiana. Empecé a traducir y publicar en la Universidad del Valle cuando yo trabajaba como miembro del comité editorial de la revista de la Universidad del Valle. Yo traduzco por placer, entonces estoy traduciendo desde hace mucho tiempo, desde que tengo una gran familiaridad con la lengua francesa. Y mis traducciones pues están en diferentes revistas. La literatura tiene que ver mucho con nuestros legados, tiene que ver mucho con nuestras herencias. La literatura colombiana creo que nos permite tener contacto con un gran espectro donde está la posibilidad de comprender la complejidad de una sociedad heterogénea como la nuestra. Comprender los textos literarios de nuestros autores nos permite comprender qué es Colombia y también comprender cuáles son las especificidades regionales y comprender mejor la historia en la medida en que la literatura nos da tematizaciones. Con mucha frecuencia las tematizaciones literarias coinciden enormemente con las tematizaciones de la historia. Es decir que así como la historia nos permite comprender el pasado y nuestro presente, la literatura nos permite comprender nuestro pasado y nuestro presente. Mi futuro yo lo veo en relación con las líneas de investigación en las que yo participo. Yo participo entonces en este grupo que trabaja sobre hermenéutica. Participo en un grupo de investigación que trabaja sobre el estudio de las tradiciones narrativas no letradas, es decir, que tiene que ver con las herencias culturales de nuestras ascendencias no occidentales, fundamentalmente las civilizaciones amerindias y las civilizaciones afrocolombianas, que han producido una gran riqueza textual que lamentablemente, digamos, por las vicisitudes de nuestra historia, esa realidad textual de esas culturas no ha sido suficientemente valorada. Y uno de los objetivos de ese grupo de trabajo es investigar, conocer eso, enriquecer la formación de nuestros estudiantes en el conocimiento de esas tradiciones narrativas.